Vamos a profundizar en el tema de hoy. Dios ha puesto un tema en este mes para hablar acerca de finanzas, algo que a algunos les cuesta más que a otros. Y el tema que Dios le daba a la pastora para este tiempo es relacionándonos. ¿Ah? ¿Cómo es el tema? Aprendiendo a relacionarme. Cuando yo supe que el dinero era necesario y yo era un niño, entonces yo vendía Vanguardia. Los fines de semana yo vendía Vanguardia cuando la Vanguardia valía 8 pesos. Imagínese usted cuánto hace eso. Y por vender una Vanguardia yo me ganaba 1,50 pesos. Así de que yo en la escuela yo no andaba pelado. Y una de las cosas que recuerdo que hice cuando empecé a darme cuenta que el dinero era necesario fue comprarme una carterita. Y la guardaba con mucho cariño, la escondía en la casa bien y decía, aquí es donde voy a guardar toda la platica que yo voy a ir ganando. Y empecé a relacionarme con el dinero. De hecho, dicen que de 38 parábolas que hay en la Biblia, 16 hablan de dinero, de finanzas. Y una periodista sacó un artículo que dice la Biblia, el manual de las riquezas, y sacó un artículo que decía que más o menos en la Biblia hay unos 2350 versículos que hablan de dinero. Así de que Dios, que creó el oro y la plata, está interesado en que usted y yo tengamos dinero. ¿Le gusta o no le gusta? Sí, pídale a Dios dinero para que pague lo que debe. Para que también compre lo que usted está anhelando tener. Y una vez me encontré en un versículo en la Biblia que dice que no nos debíamos presentar con las manos vacías. Así de que yo le dije, Señor, ese versículo habla de finanzas. Así de que yo le dije, Señor, yo era un adolescente y le dije, Señor, quiero pedirte que me regales siempre para no presentarme con las manos vacías. Creo que Dios escuchó mi oración y me la seguirá escuchando. El tema que vamos a tratar en esta mañana es ¿por qué tenemos problemas con el dinero? Si Dios es el dueño del oro y de la plata, usted y yo deberíamos ser billetudos, bien prósperos. Sin embargo, hay dificultades con el dinero. Yo quiero que cierre sus ojos. Agustín decía, y lo que estamos viendo en la adoración, estamos cantando que todavía tengo ¿qué? Leña. ¿Para qué la leña? Bueno, hay algunas cosas que vamos a tener que quemar hoy para que podamos acercarnos más a la imagen del Señor. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo. Espíritu, gracias por estar aquí. He aprendido que tú nos llevas a toda verdad. Llévanos a la verdad que requerimos cada uno de los que estamos en este lugar. Y conoces el ánimo, el cansancio, la fatiga, el desánimo que hay en algunas personas. Y te pido que la administración tuya venga a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero invitarlo que abra por favor su Biblia en Génesis capítulo 26. Y mientras yo estaba pensando en este tiempo, estaba recordando cuando estaba meditando sobre esto que estamos haciendo hoy. Hay un versículo que lo aplicamos, dice Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos y hasta lo último de la tierra. Y Dios me hacía entender que oramos para ser testigos, para cómo predicamos, cómo cantamos, cómo enseñamos, cómo hacemos algunos otros artes, pero olvidamos que necesitamos poder para ser testigos en la área financiera. Y de hecho muchos de nosotros hemos perdido esa capacidad de ser testigos. Entonces
Dice la Biblia: me seréis testigos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en el Éxito, en Falabella, en Mercasur, bueno, no sé dónde más, en Bancolombia, con el dueño de la casa, no sé con quién, con el dueño del carro que se lo vio. Necesitamos ser testigos, y que somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Aunque usted sabe eso, usted dice: bueno, yo no me lo había propuesto quedar mal, pero algo está pasando mal en mi vida. Vamos a mirar algunos elementos hoy, algunos punticos que nos van a ayudar a que metamos al juego esas costumbres, esas características o esos malos hábitos que han detenido la bendición de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 26, por favor, leemos el versículo 1, 2, 3 y luego nos pasamos hasta el 12. Ojo, atención a las instrucciones que hay aquí en este pasaje. Dice a la voz de 3, vamos a leerlo todos: 1, 2, 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti, a tu descendencia, daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Mira lo que pasó cuando este hombre acató o entendió esta instrucción de Dios en medio de una crisis que él tenía. Vea lo que dice el 12 hasta el 15. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Bueno, ¿cómo es el tema? ¿Por qué qué? ¿Por qué tengo problemas con el dinero? Tenemos problemas con el dinero porque compramos más de lo que podemos comprar. O sea, nos endeudamos más de lo que ganamos. Compramos dinero, tenemos problemas con el dinero porque nos gusta chicanear. Y entonces no me le puedo quedar atrás al hermano, al amigo, al vecino, y empezamos a hacer cosas indebidas. Tenemos problemas con el dinero porque no nos gusta pagar, porque somos perezosos. Tenemos problemas con el dinero porque ya nos conocen y entonces no nos quieren ni fiar ni ver. Y podría enumerar una lista de cosas. Tenemos problemas con el dinero porque no honramos a nuestros padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Aunque lo sabemos, no lo hacemos. Y eso ha desencadenado una lista de problemas que nos ha metido en una crisis en algunas ocasiones. Y creo que Dios nos ha traído en esta mañana para que algunas de esas cosas que estamos usando mal usadas, las quememos hoy en el fuego, o empecemos a quemarlas de aquí para allá, porque de pronto hoy no es suficiente, y decirle: Señor, yo quiero que esos malos hábitos que yo tengo, tú me los ayudes a superar. Dice la Biblia que había habido una hambruna en los tiempos de Abraham, y Abraham se fue a vivir a Egipto. Entonces, después de un tiempo viene una segunda hambruna que nos está explicando aquí el capítulo 26, y ya era Isaac. Isaac tendría más o menos unos 60 años, porque dice la Biblia que se casó de 40
y a los 20 años quizás tendría más de 60 años, porque ya los hijos estaban grandecitos, no sé cuántos años tendrían, pero si se casó a los 40 y a los 20 años tuvo hijos, ya tenía 60, no sé cuántos años tendría. Así de que Isaac ya había heredado ciertas cosas de su papá, porque era hijo único, entre comillas, y había heredado ciertas cosas, o sea que tenía platica, estaba bien, estaba billetudo. Pero dice la Biblia que aunque usted sea rico, bueno, no lo dice la Biblia, pero aunque usted sea rico, que si usted sea pobre, no está exento de las crisis. Y entonces dice el pasaje que hubo una ¿qué? Regáleme el versículo 1, por favor. Regáleme el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham, y se fue, escucha acá, sigamos, y se fue a Isaac, a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Escúcheme, quiero que miremos algunos punticos que quiero anotar rápidamente, que se convierten en las razones por las cuales tenemos problemas con el dinero. Y una de las cosas que ocurre cuando tenemos crisis es que podemos tomar o una buena decisión o una mala decisión. Y en esa encrucijada se encontraba Isaac. Tengo esposa, tengo 2 hijos, tengo siervos, tengo ovejas, tengo vacas. Mi papá me dijo que cuidara bien este plante. ¿Cómo lo hago? Además de eso, se dice que hay una hambruna y necesito cuidar este plante, pero necesito también alimento para mis animales. Y entonces él empieza a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Como usted y yo hacemos a veces cuando entramos en una crisis económica, en una crisis familiar. Dice usted, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí donde se juega un papel importante la decisión que vamos a tomar. Así de que uno de los puntos que nos lleva a vivir, a tener problemas con el dinero, es las malas decisiones. Él pensaba irse a Egipto. Y cuando se va caminando, le dice a la familia, ¿sabe qué? En Colombia está muy mala situación, nos vamos para Estados Unidos, al sueño americano, o nos vamos para España, o no sé para dónde se quiera ir. Y usted está pensando, ¿qué voy a hacer? Y entonces usted saca un crédito y dice, me voy. Pero usted se le olvidó consultar con Dios, si Dios estaba de acuerdo en esa decisión. O usted compró una casa que valió 500 millones de pesos y usted se gana el mínimo, ¿cuándo lo va a pagar, hermano? Entonces este hombre está en esa encrucijada, ahí están los hijos mirando al papá a ver qué va a hacer, qué va a decidir el papá, y a la expectativa. Y él toma la decisión de irse a Egipto, pero sin embargo había una palabra para él de que él iba a ser bendición y que a través de él iban a ser benditas las naciones de la tierra, y Dios no se había olvidado de él. Déjeme decirle que en medio de esa angustia que usted tiene, Dios no se ha olvidado de usted y está esperando que usted acuda a Él o que usted cuente con Él. Mira lo que dice el versículo 2, por favor. Se le apareció el Señor, ¿cierto? Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Primer punto, tomar malas decisiones es una de las formas en que nos lleva a tener problemas con el dinero. ¿Se imagina si este hombre se hubiera ido a Egipto? Iba fuera de los planes de Dios para él. Segundo, no era el lugar correcto, que de pronto podría ser atractivo para él. Ya sabemos lo que es Egipto o lo que simboliza Egipto, ¿cierto? Todos sabemos lo que simboliza Egipto, ¿cierto? Así que cuando hay gente que está apretada económicamente, desciende a Egipto. Y esa es una de las razones por las cuales, y no estoy hablando más de los bancos, porque hay, Sonia, tranquila. Gracias a Dios y a los bancos hay gente que ha logrado hacer negocios importantes. Sino que nos diga Sonia. Pero mira, no, hay una diferencia y vale la pena hacer la aclaración. Hay una diferencia entre deuda y crédito.
Deuda es el que prestó y no pagó y anda endeudado. ¿Sí? Pero crédito es alguien que lo llama y dice, Señor, usted tiene capacidad de pago, vemos que usted tiene buenos movimientos, le vamos a prestar plata. Y entonces usted es una persona confiable para un crédito. Pero hay gente que no es confiable para un crédito y quiere tener más que los que tienen capacidad de pago. Y entonces empiezan a jugar al ahorcado. Y es ahí donde hay las malas noticias. Y hay mucha gente angustiada que se le pone el pelo más blanco, o se le cae, o que empieza a esconderse. Nosotros he hecho varios negocios, no soy negociante, pero Dios me ha permitido hacer varios negocios. Y recuerdo que una vez vendimos un carro con mi esposa y cada vez que recuerdo esto tiro risa, porque el hombre que debe pagarnos y no nos pagó. Y yo le decía, Señor, cóbrele a ese hombre, que no se olvide de mí, que me pague. A última hora lo perdoné porque no me pagó. Pero sabe, me hizo reír la sinceridad de este hombre. Dijo, oiga, Obed, un día yo estaba en Cabecera y él sabe cuánta plata me debe. Y me dijo, ¿sabe? Usted estaba ahí. Y dije, ¿sí? ¿Cuándo? Tal día. Dije, ¿y qué hizo? Dijo, no, me metí en una cafetería con mi esposa y usted se puso a hablar con un señor y usted no se iba. Y el hombre ahí sentado en la cafetería dijo, hermano, y yo con un afán de ir a hacer otras cosas y no pude ir. Y entonces yo empecé a reírme. Y le dije, ¿y cuándo fue eso? Dijo, tal día. Le dije, no, yo no era, yo estaba viajando ese día. Perdió, no sé qué perdería. Pero él mismo se reía y me decía, hermano, qué pena que lo estoy debiendo a usted. El año pasado, el 7 de agosto, yo iba viajando para Neiva. Y usted sabe que el que le debe a uno, pues uno está esperando que le pague. Pero segundo, usted dice, ¿será que me va a pagar o no me va a pagar? O usted dice, bueno, finalmente no va a volver a cobrar, él verá si pago o no. Oiga, y estaba yo, iba para Neiva, 7 de agosto, me acuerdo tanto, el año pasado. Y salgo del hotel y ¿sabe quién estaba afuera? ¿Qué iba a pensar ese hombre que se iba a encontrar conmigo a tantos kilómetros de casa? Yo soy malo para cobrar, así de que yo vi la esposa y yo me hice loco. Yo me hice loco, pero la señora no se hizo la loca, vino y me saludó. Y mire mi amor, mira Obed, que no sé qué. Y yo me acordaba de mi platica. Pero Dios me decía, perdónelo. Algún día me pagará o no sé si no me pague. Sí. Pero sabe, el no tener contentamiento a mí por esa plata que me deben, me puede llevar a crear una amargura en mi corazón. Y me puede llevar a maldecirle a la persona, pero de paso me lleva a traer auto maldición. Entonces lo mejor que usted debe hacer es no volver a prestar. Y se ahorra problemas. Entonces, bueno, avancemos porque el tiempo se nos fue. Entonces dice, una de las razones, la primera, ¿cuál fue la que dije? Tomar malas decisiones nos lleva a tener problemas con el dinero. Otra, ¿cuál fue? No obedecer las instrucciones de Dios. Tercera, vivir como forastero. Y esa era la instrucción de Dios. La otra que dije es no tener contentamiento es una de las razones por las cuales nosotros nos hemos metido en muchos problemas. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué hubiera sido de Isaac y su familia si no se hubiera quedado viviendo en Gerar? Se le hubieran levantado otros tipos de problemas que él no sabía, pero que ya Dios sí sabía. Eso es lo bueno, hermano, de tener contentamiento y lo bueno de consultar con Dios y dejar que Dios ilumine. Y de paso tengo que decir que todo no se hace con oración. Hay cosas que usted y yo nos toca hacer. Hace unos días tenía que hacer un negocio y le dije a mi esposa, y era fuera de la ciudad, en otra ciudad,
Y nos fuimos madrugados con mi esposa. Y de ahí yo le dije, Señor, no me quiero equivocar. Cambié de carro para trabajar. Le dije, Señor, no me quiero equivocar. Así de que conseguí un carro por internet. Dije, está en tal ciudad, me voy a ir a buscarlo. Le dije a mi esposa, mami, vamos. Dije a un hermano mío, camine para que se traiga el particular y yo me traigo el carro con el que voy a trabajar. Pero yo estaba orando todo ese tiempo, Señor, necesito escucharte, quiero oírte, no me quiero equivocar, mis emociones dicen que ese es, que me gusta, pero no me quiero equivocar. Y recuerdo que nos fuimos con mi esposa como a la noche, en la noche. Pero cuando me subo al carro le digo a mi esposa, creo que este no es el carro. Y mi esposa me dijo, yo creería que sí. Y ahí está, 2 puntos para uno llegar a conclusiones. ¿Me estoy equivocando yo o es mi esposa? Y nos fuimos. Recogí a mi hermano, arrancamos de viaje, pero yo seguía con la inquietud. Yo había mirado 2 carros, bueno, muchos, pero había uno que yo había mirado. En el camino estábamos comiendo y me dio por escribirle al hombre del carro que también me había gustado. Me le bajó al precio. Y esa es una de las razones que usted debe interpretar cómo Dios empieza a responder, ¿no? Señor, sigo orando que sí, que no. Ya usted va a ir sacando sus propias conclusiones. Así de que yo seguí inquieto y dije a mi esposa, yo creo que estamos como haciendo un viaje en balde, pero bueno, vamos a pasear. Cuando dormimos en cierta parte del camino y al otro día yo tenía que irme a las 5 de la mañana, pero dije, oye, irme a las 6. No madrugué tanto. Y eso como que lo sentía mi cuerpo, mi espíritu, ahí me más relajado. Cuando vamos en el camino en cierta parte me llama un amigo, oiga, ¿para dónde va? Para tal parte. ¿Ya se dio cuenta que hay paro campesino? Y yo dije, Dios me acabó de dar la ñapa y decirme que no es por acá. Así de que esa llamada que me entró estaba a 3 o 4 kilómetros de meterme en un chicharrón que hubiera durado 4 días en un trancón. Y le dije a mi esposa, esto me confirma más que no es por acá. Puse reversa, no hay señal, me devolví a buscar en una parte de la vía donde poder tener señal. Y le dije a mi hermano, creo que ese no es el carro. Mi esposa abre el devocional que ella también acostumbra a hacer. Y el devocional decía que si va a hacer algo y no sean las cosas, no insista. Así de que yo tuve que tener contentamiento y decir, Señor, gracias. Y me gustaba el otro carro también. Pero Dios sabe por qué no debemos ir a Egipto. Porque nos vamos a meter en otros tipos de problemas. Ahora, usted y yo, para poder tener contentamiento, debemos ser personas de convicciones firmes, de convicciones profundas. Yo tuve mi primer carro para trabajar, porque alguna vez le dije al Señor, Señor, yo quiero ser independiente, regálame un carro para trabajar. Y ya cuando empecé a tener mi propio carro de carga pesada, mi primer carro era un carro modelo 63, 1963. El apodo mío es la monja voladora ya en el transporte. Y dijeron los otros, la monja no compró una mula, compró un camión. Pero yo tenía contentamiento. Yo tenía convicciones de que ese era el carro que Dios me había dado para trabajar. Y sabe, lo tuvimos un tiempo, fue de bendición ese carro. De hecho fue hasta un error haber salido de ese carro. Cuando Dios nos dice, no hagan esto, no desciendan a Egipto, es porque Dios sabe que no conviene, no es necesario, no es la mejor decisión. ¿Qué pasa? El hacerlo nos lleva a tener problemas económicos, problemas con el dinero. Entonces usted y yo debemos ser personas de convicciones profundas. Dios le dijo a él, habita como forastero en la tierra. Y eso fue lo que este hombre hizo, habitar como forastero. Voy al otro punto. Vamos al capítulo 26, el versículo 12. Hemos mirado cuántos puntos. 4. Vamos al quinto punto. Quinto punto, mira lo que dice ahí. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y qué pasó?
¿Qué le había dicho Dios antes? Que iba a ser bendecido y que a través de él iban a ser bendecidas. ¿Se está cumpliendo qué? Una promesa, una palabra para él. ¿Por qué? Por haber tenido obediencia. Y yo creo que cuando obedecemos es porque tenemos fe en el que nos está hablando y lo que nos están diciendo. Pero el punto que le quiero decir aquí es un punto que no tiene nada que ver con lo espiritual, no es súper espiritual. Y este punto tiene que ver con que usted y yo debemos definir una profesión. Hay gente que se pasa estudiando una carrera, otra carrera, y llegó a los 30, a los 40 años y no definió en qué se va a ganar la vida. Cuando este hombre, Dios lo llama y le dice esto, él se da cuenta que tenía cosas que administrar. Dice, hombre, voy a volver, ¿qué? Ganadero. Pero aparte de ganadero también era un cultivador. Dice que sembró. Hermano, hay gente que pasa hoja de vida y se le olvida ir a ver si lo llaman. No, si es la voluntad de Dios me van a llamar. ¿Qué tal que la hoja de vida haya quedado archivada? Ese otra pasadita y pregunte, porque siempre habrá oposición para las cosas que nosotros queremos hacer bien. Pero hay gente que es tan extremista espiritualmente que no, si no me llaman, y resulta que lo que quiere es que no lo llamen. Vea lo que dice, mire este versículo, por favor. Regálame el Eclesiastés 11, versículo 4. Usted y yo debemos trabajar, hermano. Y trabajar, vea, el hombre sembró, pero también le tocó otra parte y era ir a cosechar. Si usted compra un carro, tiene que ¿qué? Echarle gasolina y sentarse a manejarlo. Si compra una casa, tiene que hacerle aseo, pagar impuestos. Eso se llama tener trabajo. Vea lo que dice, vea lo que dice. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, ¿sabe cómo se llama esto? La excusa de un perezoso. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. No, es que está haciendo mucha brisa y se va a llevar, me daña el peinado, se me dañan los zapatos. O dice, no, es que con esas nubes que estoy viendo hoy va a llover sobre Bucaramanga, yo mejor hoy no salgo a trabajar. Entonces el dueño del taxi le dice, mi hijo salió a trabajar. Digo, patrón, es que va a llover. Y empezamos a sacar excusas. Pero ¿sabe? Se nos olvida que nos está viendo el dueño de todo. Dice, no, este es un perezoso, ¿para qué le doy plata? No tiene contentamiento con el trabajo. Si le doy plata no la va a valorar. Y empezamos a tener problemas. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 26. Porque siempre habrán excusas. Y por eso dije hoy que Dios quiere que llevemos las excusas al fuego. Quememos las excusas. Quememos la falta de contentamiento. Quememos la falta de obediencia. Queremos la falta de escuchar a Dios. Mira lo que dice el versículo 13 hasta el 15, por favor. Mira lo que dice Proverbios. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. ¿Cómo hace Dios con un perezoso? Déjalo que aprenda las malas. Quememos esa pereza que nos asedia, que nos persigue, que nos está ahí remondillando. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer algo por un perezoso, no puede hacer mucho. Lo que puede hacer es decirle, mi hijo, deje la pereza, quiere plata, vaya y trabaje. Y dice la Biblia que Isaac sembró y fue una buena idea haber sembrado, porque no solo sembró, sino que también cosechó, y la cosecha fue al 100. O sea, por cada grano que él sembraba, recogía 100 granos, eso es lo que significa. ¿Le fue mal? ¿Le fue bien? Ahora, usted dice, no, es que yo he trabajado, yo he sembrado y he cosechado,
pero ha pasado por alto de pronto esos otros anteriores. Entonces usted está descuadrado, ¿sí? Porque usted fue y compró y se puso a trabajar, pero no es lo que Dios le dijo que comprara, y se metió en problemas. Y entonces ahí donde usted empieza a sentirse ahogado y empieza a orar, a reprender, a pedir oración, ¿sí? Hablaba con un amigo estos días pasados y siempre hemos hablado de este tema financiero. Y entonces yo le mandé un devocional que me pareció bonito y se lo envié. Tenía que ver algo con las finanzas. No era directamente con finanzas, pero lo entendió así. Así que me llamó, me mandó el WhatsApp y me respondió, dijo: Obed, gracias por haberme mandado ese devocional, pero me hizo sentir mal. Entonces yo lo leí y dije: uy, hermano, discúlpeme, no era mi intención. Entonces él me dice: no, no lo tomé a mal, me hizo sentir mal con lo que yo he tomado decisiones. Le dije: pensé que no, me hizo un favor. Y ella dijo: después de que leí esto, le pedí a Dios perdón, que me dio otra oportunidad de administrar. Él fue propietario de carro. Y empezó, y es al punto que quiero llegar. Dijimos que este punto era ¿qué? Definir una profesión, desarrollar, capacitarse, dejar la pereza, quitar las excusas. La siguiente razón es la que quiero decirle de mi amigo. ¿Sabe por qué usted y yo tenemos problemas? Porque no somos buenos administradores. Mis hijos saben, y los he enseñado con mi esposa, que sean buenos administradores. Yo soy uno que veo una telaraña y me compré algo para quitar las telarañas. Tengo un trapito para ponerme a limpiar las paredes. En el carro la paso haciéndole aseo. Eso se llama administrar lo que Dios nos ha dado. Pero también Dios nos ha puesto a administrar ¿qué? Tiempo, oportunidades, una familia. Y si no lo hacemos bien, pues de lógica que vamos a tener problemas con el dinero. Usted puede venir a ayunar y doblar aquí las rodillas, hermano, pero si usted no ha dicho: Señor, yo necesito que me ayude a tener capacidad de administración, pues Dios no le va a entregar mucho, se lo aseguro, porque Dios le da plata al que administra. Está la historia de la parábola de los talentos. A uno le dio 1 y 5, y le dijo que se lo dio de acuerdo a la capacidad, escucha esa frase, de administrar. Todo camionero tiene que madrugar y tiene que trasnochar. Así de que mis hijos me han visto a mí irme a las 9, 8, 10, 11, 12, 1 de la mañana a trabajar, porque es parte de mi administración del tiempo para poder cumplir con una función. Ahora no es fácil, pero le pido al Señor: Señor, deme la capacidad, y me gusta hacerlo. Hay gente que me dice: oye, yo no entiendo cómo es camionero, ¿usted no se aburre? Y le dije: no, yo no me aburro, porque yo le pido a Dios que me diera una profesión. Y yo podría hacer muchas otras cosas, pero creo que a todos Dios nos dio una profesión que sobresale de todas, con la que nos vamos a ganar la vida, la comida. Así de que yo pues siento que esa habilidad que tengo de trabajar, pues me la dio fue el Señor, ¿sí? Y he tratado de administrarla bien. Ahora, también me he equivocado, porque es fácil equivocarnos. Alguna vez conté aquí de un testimonio, un carrito que lo bautizamos el Chocorramo. Administré mal y tuve que pedirle perdón al Señor, porque yo me ilusioné del carro. Dios me dijo: quédese en Gerar, y me fui para Egipto. Y me gustaron ciertas cosas de ese carro, y cuando fui lo compré, yo más contento llego con ese carro a la casa. Y nos vimos a dar una vuelta y casi no volvemos. Y yo conozco de carros un poquito. Con esto quiero decir que nos podemos equivocar, o que lo que pensábamos que iba a salir bien nos salió mal. ¿Sabe qué tuve que hacer y que usted y yo debe hacer cuando nos equivocamos? Pedir perdón al dueño de todo y pedirle perdón a la familia. Yo le dije: Señor, perdóneme porque me equivoqué, déme otra oportunidad. Y le dije:
A mi esposa y a mis hijos les quiero pedir perdón porque hice un negocio malo, los metí a ustedes en esta vaca loca y están sufriendo consecuencias. Pero yo sentía que también había fallado fuertemente a Dios y le dije, Señor, perdóneme por haberme tomado esta decisión y haber sido un mal administrador. Deme otra oportunidad. ¿Sabe? Dios es un Dios de oportunidades. Y un día me compré un carro. Cuando eso yo era empleado, dije, Señor, quiero ser independiente. Y compré un carro, me fui armándolo, duré como un año armándolo y a poquito y a poquito. Pero pasado el año me di cuenta que la vida cambió y que ese carro que yo había comprado para armarlo, para ser independiente, no me iba a servir. Entonces tuve que extender el sitio de mi tienda, las estacas, y decirle, Señor, deme otra cosa. Pero recuerdo que en ese tiempo que tuvimos el chocorramo, lo dejé botado allá en la esquina, en el Caldas donde vivíamos, allá lo dejé arrumado, ni lo prendía. Tampoco quería hacerle trampa a nadie. Y dije, Señor, mándeme un comprador que lo acepte como es y no lo voy a tumbar. Pero recuerdo que ese otro camión que yo había comprado y yo le había pedido perdón al Señor, llega un señor con una camioneta muy bonita, nunca había pensado tener un carro así. Y dice el hombre, oiga hermano, me dicen que usted tiene un camión, se lo cambio por esta camioneta. Jamás había pensado yo tener una camioneta así. Así de que dijo, lo trajo y yo lo miré, yo dije, qué carro tan bonito, y a mí me da como penas a subirme a ese carro. Súbase hermano, no le dé miedo y tal. Y recuerdo que cogí el carro, fuimos a mirar donde yo tenía el carro que íbamos a permutar y me fui con los vidrios arriba, dijo préndale el aire acondicionado y todo eso, un equipo de sonido de los últimos. Y llegué a la esquina de la casa donde vivíamos y le dije a mi esposa, mami, y la llamé al celular. Mi esposa salió al balcón y miraba, no me ve. Mami, no me ve. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Mire bien, mire bien. Y yo estaba ahí en el primer piso, entre el carro. ¿Pero dónde está? Le dije, baje, baje, venga. Yo le quería dar la sorpresa. Bajó mi esposa y miraba, pero no lo veo. Le dije, estoy a poquitos metros, mire bien. Bajé el vidrio, eran polarizados de fábrica para Estados Unidos. Mami, súbase. ¿De quién es esto? Y yo asustada, le dije, vamos a dar una vuelta y vamos a recuperarlo del chocorramo. Creo que cuando nos equivocamos, una de las cosas que tenemos que hacer es pedirle al Señor perdón, porque se ha convertido en un dolor de muela para... Hoy en día mis hijos no están resentidos conmigo por haber comprado el chocorramo. Cuando hablamos de chocorramo nos reímos en la casa, y ahí hay dos hijos míos sentados atrás. Y saben que estoy hablando verdad. ¿Por qué? Porque hicimos un proceso, decirle, Señor, perdóneme por este chocorramo, por haberme ido para Egipto. Y termino. Oiga, ese reloj está marcando mal la hora. ¿Son las 9 de la mañana? Ay, sí, yo me estaba guiando por el reloj y son las 9. Qué pena, hermanos. Terminemos. Vea, me toca administrar el tiempo, ¿sí ve? Oiga, yo sí miraba que no daba vuelta allí, pero son las 9 nomás. Santo Dios. Bueno, perdón. Termino con este. Uno de los problemas con el dinero es por no ser buenos administradores. Si usted es empleado, hermano, cumpla con sus horarios. Hay empresas que le ha tocado prohibir el celular. Yo viajo mucho a Medellín y hay empresas que el celular, el que llega entra y lo deja ya en un estante, un escaparate, y él sabe que no lo puede usar sino cuando sea la hora de salir. Y la familia sabe. ¿Por qué? Porque el patrón dice, yo les pago para que trabajen, no para que hablen por celular. Eso se llama ser un administrador honesto, íntegro, fiel. El que es fiel en lo poco está capacitado para llegar a ser fiel en lo mucho. Ahora, el otro punto, se me fue el tiempo.
Cuando usted está prosperando y está echando para adelante, ahí aparecen las crisis. ¿Y cuál crisis le apareció a Isaac? Envidia. Le hago una pregunta: ¿cómo maneja usted la envidia? ¿Cómo maneja la envidia? ¿Se llena de rabia, va y pelea, o acude a la oración y dice: Señor, yo quiero perdonar? Yo tengo una frase que le digo a mis hermanos: donde hay envidia, la mata se seca. Y he visto mucha gente que me ha tenido envidia y se le ha secado la mata. No es bueno que usted y yo, y lo dijo el apóstol Chavo del 8, la envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. El apóstol Chavo del 8. ¿Qué hizo este hombre cuando apareció la envidia? Y la envidia fue que le taparon los pozos donde él estaba siendo bendecido para darle agüita a sus ganados y a su familia. Dice que no se puso a pelear. Al principio pelearon y taparon 3 veces los pozos. Pero él le hizo algo que yo también le digo al Señor a veces: Señor, ayúdame a abrir nuevos pozos. Y sabe, este hombre empezó a decirle: Señor, yo quiero abrir nuevos pozos. La pregunta es esta: ¿qué hacemos cuando estamos en crisis? ¿Nos resentimos o decimos: Señor, yo quiero abrir nuevos pozos? Si no es aquí, no pasa nada. Adelante vive más gente y chao, apague y chao. Pero no me puedo ir sin decir este versículo. El versículo 28, termino ahí. Regáleme el versículo 28. Cuando Isaac supo manejar la envidia con los que le tenían envidia, supo manejar la situación con los pastores de él y sus muchachos: no peleen, no pasa nada, Dios está con nosotros, hay una promesa, hay una profecía, hay una palabra de que Dios nos iba a bendecir, estamos bendecidos, hay más tierra, hay más agua. Y él se va caminando, abre un nuevo pozo y dice que, vea lo que dice: abrió un nuevo pozo. Bueno, ya me adelanté. Pero sabe, cuando los amigos se dan cuenta de que este hombre supo manejar la crisis, supo manejar la envidia, supo administrar, que era un hombre que captaba los mandamientos de Dios, la gente se da cuenta y dice: ellos respondieron, los que le dijeron cuando le tuvieron envidia: váyase de acá, salga. Y él tuvo que irse, dijo, y él se fue. Dice la Biblia que fue a Berseba, y cada vez que él iba dando pasos iba siendo prosperado. Dice que entonces la gente que quizás lo estaba probando o que le tuvieron envidia se acercaron y dijeron: ellos le dijeron, respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Sigamos, que no nos hagas mal. Escuche, él podría haberle hecho mal, pero no lo hizo. No te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito. ¿Cuál era la fama de Isaac? Era un bendito de Jehová. Conviértase en un bendito de Jehová.